inicio de Excel. La primera vez que iniciamos en Excel nos muestra esta pantalla en la cual podemos encontrar las opciones de libro en blanco y plantilla determinadas. Seleccionamos el libro en blanco y nos dirige hacia la hoja de cálculo de Excel. Excel es muy bueno para la creación de libros, en el cual nosotros podemos realizar cálculos matemáticos desde los más básicos hasta los más complejos. Además, les permite crear una base de datos, ordenarlos y mostrar datos de acuerdo a algún criterio. También se cuenta con funciones matemáticas y de todo tipo para la manipulación y operaciones de datos que tuviéramos. Y también se pueden crear gráficos estadísticos a partir de un conjunto de datos. Comenzaremos describiendo los elementos del entorno de Excel. Tenemos en la parte superior izquierda la barra de herramientas de acceso rápido, en la cual podemos encontrar opciones como el botón guardar, deshacer, rehacer y una vista previa de impresión. Si queremos agregar nuevos elementos, le damos clic en la última flechita y agregamos o quitamos nuevas opciones, nuevas herramientas. De la misma forma como se agrega, se quitan las opciones. Banda de opciones es la banda que se encuentra en forma horizontal y está conformada por los menús o pestañas de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Se pueden agregar pestañas nuevas, como por ejemplo desarrollador, desde la opción de archivo opciones. Dentro de cada una de las pestañas o menús está conformada por opciones. Las opciones están agrupadas en secciones. Por ejemplo, dentro del menú inicio tenemos la sección portapapeles, sección fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Cada una de ellas con opciones distintas de acuerdo al trabajo que se puede hacer. Barra de fórmula, que es el cuadro de texto que se muestra a continuación en forma horizontal y que nos va a permitir editar celdas o ingresar funciones o fórmulas. Hoja de cálculo propiamente dicha, que es la enorme cuadrícula que vemos en la parte central del Excel y que está conformada por filas que tienen nomenclatura de los números y las columnas que están expresadas como letras. Cada cuadrícula se le conoce como una celda y cada celda tiene un nombre. El nombre de la celda está compuesto por la letra de la columna y el número de la fila. Es decir, la celda donde ya escrito el texto se le llama celda C3. El nombre de la celda también lo podemos encontrar en el cuadro de nombres que tenemos en la parte superior. Basta darle un clic en la celda para que se resalte de color verde, que nos indica que esa celda está seleccionada. Y ahí podemos encontrar el cuadro de nombres. Finalmente, en la parte inferior tenemos la barra de estado, en la cual podemos encontrar el zoom, que me permite acercar o alejar la hoja de cálculo. Todas las hojas tienen un nombre. En este caso, el libro está formado por la hoja 1. Se pueden agregar o quitar más hojas dándole clic en el botón de hoja nueva.
Cada hoja es independiente y pueden trabajarse con datos separados. Personalizar banda de opciones. Si quisiéramos agregar un nuevo menú, una nueva pestaña en la banda de opciones, podemos darle anticlic en cualquiera de los menús y elegir la opción personalizar la cinta de opciones. Me va a mostrar una ventana en la cual me va a indicar las pestañas que se encuentran activas mediante un check. Si yo quiero agregar una nueva pestaña, simplemente activo, en este caso quiero agregar la pestaña desarrollador, le doy clic en aceptar. Tengo ahí una nueva pestaña desarrollador para la creación de lo que son los temas de macro. Para quitarlo es la misma opciones, los mismos pasos, simplemente se desactiva y se acepta. Selección de celdas y cursores. Cuando nosotros escribimos o queremos escribir en una celda, debemos darle clic en una celda cuando el cursor se encuentre de la forma de una cruz blanca. De esa forma yo selecciono una celda e ingreso datos. Cuando se ingresa datos se escribe y se presiona la tecla Enter, o se pueden utilizar las flechas del teclado. Para seleccionar celdas, cuando el cursor tenga la forma de una cruz blanca, puedo arrastrar y soltar hasta tener el rango o conjunto de celdas seleccionadas. Cuando la cruz toma la forma de una flechas y lo ubico en el borde de color verde, yo puedo desplazar la celda hacia otro lugar. Puedo desplazar más de una celda. Primero selecciono con la cruz blanca y a continuación con la cruz que tiene unas flechas arrastro y lo ubico en una nueva posición. Cuando la cruz la ubicamos en la esquina inferior derecha en un pequeño cuadrito verde, podemos arrastrarlo y copiar el contenido de la celda o generar otros datos. Y si quisiéramos borrar celdas, simplemente seleccionamos con la cruz blanca y con la tecla suprimir borramos el contenido. Ingreso de datos. Vamos a ingresar datos y vamos a ver qué tipo de datos se pueden ingresar en una hoja de cálculo. Para ingresar texto, se escribe y se presiona Enter o la flecha del teclado. Podemos ingresar fechas o números. Si queremos ingresar fecha, escribimos el día, el número del día junto con la barra a un guión y a continuación el mes. Podemos ingresar texto combinado con número. A partir de una celda podemos crear listas arrastrando desde el cuadrito derecho del lado inferior derecho y copiar para generar un grupo de datos. Vemos el resultado que empieza con usuario 1 y termina en usuario 8. Lo mismo podemos hacer con las fechas,
generar una lista de fechas a partir de un dato. Voy a borrar 5 de octubre y puedo generar en forma horizontal el número de días hasta el que yo deseo. Podemos insertar una nueva fila o columnas en nuestra hoja de cálculo. Para insertar fila, anticlic en el número de la fila. Por ejemplo, anticlic en el 1. En el menú desplegable que me sale, selecciono insertar. Una fila más, anticlic en el 1, insertar. Puedo escribir los días y arrastrar para generar un grupo de días. La primera celda la utilizaremos para escribir un título. Control D, asistencias. Para insertar una columna, anticlic en la letra que quisiéramos insertar. Por ejemplo, anticlic en la letra A, la columna A, e insertar. Escribo número y voy a escribir los dos primeros valores de la serie para generar una lista de números del 1 al 8. Se seleccionan ambas celdas, es decir, los dos primeros valores de la serie, y se arrastra desde el cuadrito derecho, inferior derecho. Podemos mover el tamaño de la columna en la intersección de las letras y aumentar el tamaño del ancho de las columnas. Combinación de celdas. Si quisiéramos combinar celdas y hacerlas en una sola, seleccionamos celdas desde A1 hasta la celda G1, menú inicio y la opción de combinar y centrar. Automáticamente la celda se ha hecho una sola y el texto contenido se ha ubicado en el centro del mismo. Podemos dar formato a las celdas, tanto al contenido como al color de relleno. Control de asistencia. Podemos aumentar el tamaño. Podemos seguir aplicando formato a los días, seleccionando el estilo negrita y un color de texto. Además podemos ponerle color de relleno a las celdas y crear nuestro propio estilo. También podemos alinear el contenido de las celdas desde la sección alinear, alineación hacia el centro, y de esta forma podemos seguir dándole más formato a nuestras celdas. Alineaciones, negrita. Cuando damos una vista previa de la hoja de cálculo para una impresión, debemos dar clic en la opción vista previa de impresión. Tenemos ahí cómo va a quedar la hoja de cálculo antes de ser impresa. Podemos distinguir que las líneas de las hojas o de las celdas no se imprimen, son referenciales. Si deseamos que las líneas se impriman, debemos de utilizar la opción de bordes. Es decir, yo selecciono un grupo de celdas
y la opción de bordes, selecciono todos los bordes. Las líneas las puedo ver que ya aparecen de color negro, y cuando le doy vista previa, entonces ya puedo distinguir las líneas o bordes de las celdas seleccionadas. Seguimos alineando el contenido. Vamos a ingresar algunos datos dentro de las celdas vacías. El valor de 1 lo vamos a considerar como una asistencia. Aleatoriamente ingresamos datos de la asistencia de los usuarios. Hemos visto el formato de celdas y las opciones de crear listas de datos. Vamos a usar el formato de número. Las fechas y los números los podemos personalizar y darle un formato determinado. Es decir, yo puedo seleccionar las fechas y desde la sección número, la opción que me dice personalizada, puedo configurarlo con los formatos que me muestran. Al ser una fecha, tengo dos opciones: fecha corta o fecha larga. La diferencia es que en la fecha larga me muestra el día y el nombre del mes completo. Cuando salen los símbolos de los numeral es porque el tamaño de la columna está muy corto, hay que aumentar el ancho. Vuelvo a seleccionar los días y selecciono fecha larga. De acuerdo a como queramos mostrar nuestra información, seleccionaremos nuestras fechas. Podemos agregar un comentario en una celda para recordar qué es lo que hemos hecho o qué es lo que contiene. Anticlic en una celda y la opción de insertar comentario. Me aparece un cuadro de color amarillo. Yo puedo escribir, por ejemplo, clase 1 Windows. En la siguiente celda puedo escribir clase 2 Word, y así sucesivamente yo puedo insertar un comentario. La celda que tiene esos triángulos de color rojo en la esquina superior derecha me indica que hay un comentario, lo cual yo puedo leer para ver qué hice en esa celda. Puedo poner, por ejemplo, acá un valor final que diga moneda y generar a partir de 100 y 150 una serie de datos que se van a incrementar en 50. Al ser moneda, yo quiero mostrar estos con el símbolo del sol. Selecciono y elijo moneda. Puedo combinar celdas a nivel vertical y puedo alinear también en forma vertical. Vamos a usar, para terminar este caso, la primera fórmula o la función suma. Los números unos indican la asistencia de los usuarios por cada día. Deseamos saber el total por cada día, sería la suma de los unos. Menú inicio, la opción autosuma, aparece igual suma entre paréntesis el rango de celdas. Tengo que asegurarme que el rango de celdas sea todo lo que yo quiero sumar, es decir, con la cruz blanca desde C4 selecciono y arrastro hasta C11. Presiono Enter
ya tengo que por el día jueves asistieron 5 personas. Puedo arrastrar hacia la derecha para realizar la suma de los siguientes días. Finalmente, la suma de las, en este caso las pensiones o valores de moneda, también lo puedo hacer con la función autosuma. Verifico que el rango esté correcto, desde H4 hasta H11, y presiono la tecla Enter. En total también se debería mostrar en símbolo de la moneda, que es el sol. Se puede editar o cambiar el nombre de la hoja y ponerle un nombre personalizado. Hoja 1, le doy anticlic, opción cambiar nombre. Vamos a poner aquí asistencias y ya quedó ingresada el nombre. Así como también se puede cambiar el color de la etiqueta. Se guardan los cambios, clic en guardar, eligiendo carpeta, y se le pone el nombre a la hoja de cálculo. Vamos a ver cómo se pueden realizar operaciones entre celdas. Tenemos en esta hoja una columna de lo que queremos realizar: una suma, resta, producto, división, una potencia, valores y el resultado que debemos obtener. Yo me ubico en la celda del resultado para obtener una suma de las celdas, es decir, sumar los valores de 14 y 15. Clic en la columna, en la celda de 2, escribo igual, a continuación doy clic en la celda que quiero sumar, doy clic en 14, decir B2, escribo el operador y clic en 15, o sea C2, Enter para obtener el resultado. Para la resta el operador es un guión, hay que escribir igual, clic en 200 menos C3, es decir 45. Para el producto igual, valor donde está 3, producto es el asterisco y el valor 2 es 2.5, es decir C4, Enter. Para la división igual, es B5 barra diagonal, que me indica que voy a dividir entre C5. Y para la potencia B6, a continuación el símbolo en la pestañita y luego el 2, 3 al cuadrado 9. Yo quiero editar una fórmula, un doble clic y puedo modificar. Si quiero ver todas las fórmulas, clic en fórmulas, mostrar. Vamos a ver una tercera hoja. A través de un control de pensiones vamos a utilizar las operaciones entre celdas y además a utilizar una primera función. El ejemplo que vemos a continuación es un control. Tenemos los usuarios, el género que me indica si es masculino o femenino, la pensión que debe pagar y el número de meses que tiene que pagar cada pensión. Nos pide calcular el importe, en el cual me indica que es igual a la pensión por el número de meses. Es decir, selecciono la celda F3, escribo igual la primera pensión, que sería de 3, por el primer mes o la cantidad de meses, que sería E3, Enter.
150 por 2, un total de 300 soles. Arrastro para copiar el resto de fórmulas y obtener los importes. Subtotal es igual a la suma de importes. Aplico la función suma o autosuma para saber el total de importes. Verifico que el rango esté correctamente seleccionado desde F3 hasta F10. Enter. Tengo el resultado. Descuento me indica que es el 15% del subtotal. Escribo igual. Escribo literalmente 15% por el subtotal, es decir, la celda F11. 546 soles. Y el total me indica que es igual al subtotal menos el descuento. Ubico la celda F13 igual subtotal F11 menos el descuento F12. El total sería 3094 soles. Para conocer la cantidad de hombres y mujeres, vamos a utilizar una función estadística que se conoce como contar puntos sí. Me voy a la opción de fórmulas, me ubico en la celda I9 y en la opción de más funciones, estadísticas, contar puntos sí. Me pide dos argumentos a través de una ventana en la cual yo puedo seleccionar el rango donde voy a contar. Como voy a contar los hombres y mujeres, tomaré como referencia la columna del género, seleccionando desde C3 hasta C10 los valores donde están las letras M y F. El criterio es la condición, letra, número que yo tengo que ingresar para conocer y contar, en este caso, los hombres. Si quiero contar los hombres, debería escribir la letra M mayúscula. Clic en aceptar y me dice que hay un total de 3 hombres. Si queremos calcular el número de mujeres, utilizaremos la misma función contar puntos sí. Clic en la celda I10, más funciones, estadísticas, contar puntos sí. Tomamos como referencia el rango de los géneros, seleccionando desde C3 hasta C10. El criterio, escribiría la letra F mayúscula para contar las mujeres. Aceptar. 5 mujeres. Esto fue el uso de las opciones de operaciones entre celdas y la función contar sí en un caso de control de pensiones.